Saludos amigas y amigos, nuevamente en esta edición de Observatorio Interamericano. Les habla el profesor José Efraín Hernández Acevedo, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano. En esta ocasión queremos entrevistar a quien para este servidor, y yo sé que para todos ustedes es la autoridad en temas electorales en Puerto Rico, ha ofrecido esa cátedra en, yo creo que todas las universidades en Puerto Rico durante más de 40 años, ha ocupado las más altas posiciones en la política, fue comisionado electoral, fue secretario de Estado, fue alcalde de San Juan, fue presidente del Partido Popular Democrático y catedrático a tiempo completo en la Universidad Interamericana ya por 25 años. Tenemos con nosotros al licenciado y profesor Héctor Luis Acevedo. ¿Cómo está, Héctor Luis? Un placer, más sobre este tema. Muy bien, muy bien. Bueno, queremos aprovechar que tenemos un experto en estos temas electorales para conversar sobre lo que ha sido el proceso electoral, los estatutos electorales, las decisiones, la jurisprudencia de tanto el Tribunal Estatal, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, sus implicaciones con decisiones importantes sobre el proceso electoral, el financiamiento de campaña, y trataremos, ¿verdad?, de que en este periodo de aproximadamente una hora podamos cubrir todos estos temas. Héctor Luis, yo quisiera que comenzáramos, ¿verdad?, hablando un poco cómo ha ido evolucionando el sistema electoral de Puerto Rico desde la aprobación de la ley electoral del 77. Me gustaría que comenzáramos hablando un poco sobre la ley electoral del 77, luego habláramos de la reforma electoral de Crisanowski, Noriega y Acevedo del año 83, la ley electoral del 2011 y el código electoral del 2020, que es el que está ahora mismo vigente. Tú que has tenido la oportunidad de vivir y diríamos que de cuatro, llegaste a trabajar directamente con tres de ellas. ¿Cómo tú ves la situación del proceso electoral en Puerto Rico en la actualidad? Y háblame un poco primero de esa evolución. Bueno, yo empecé en el 1973, por pura casualidad, que el secretario de Justicia, yo había llegado esa semana en noviembre al departamento, y me preguntó qué usted está haciendo, y yo le dije, acabo de llegar, me dice, pues lea este proyecto, y el viernes me da su opinión, que hay una reunión el sábado, que yo voy a ir con la opinión del Departamento de Justicia. Yo empecé a tumbar libros, como decimos nosotros. Agraí me dijo, no hagas más nada, eso es lo tuyo. Entonces, descubrí que el proyecto que había presentado la Junta de todos los partidos tenía un problema constitucional con 3 casos, Don versus Bronstein, Morgan, que cerraban el registro 6 meses antes, la ley electoral, el registro de nuevos inscritos, y los casos decían que lo más que se podía tener eran 50 días. Ese sábado me mandaron a buscar en un carro de la policía. Los vecinos creían que me venían a arrestar. Yo decía, yo llegué el sábado a Puerto Rico y ya el sábado siguiente hay un guardia al frente. Bueno, la vecina del frente, doña Rosaura, salió. Ese muchacho es bueno, ese muchacho es bueno. Fuimos allá, el gobernador confrontó a la comisión. El gobernador en aquel entonces era Rafael Hernández Colón. O sea, estamos hablando del primer cuatrienio, Rafael. El primer año del primer cuatrienio. Entonces había una comisión de expertos y de gente que fue a Harvard y que sí, y habían aprobado eso. Entonces el Departamento de Justicia, el secretario de Jesús Schuch, preguntó, ¿estás seguro de lo que pusimos en ese memorando? Y yo, sí, estoy seguro, porque se puso la cosa bien álgida. Hernández Colón me preguntó si el Departamento de Justicia se mantenía en la posición. Y yo le dije, dígale que sí y que los casos están detrás como manejo. Algo que yo le digo a mis estudiantes, póngale evidencia detrás. Entonces él dijo, denme unos minutos, y se leyó los casos. Disolvió la comisión que estuvo trabajando por un año y nombró a Luis Alfredo Colón a presidir una nueva comisión con los muchachos de justicia. Pero, y ahí comienzo yo, y ahí comienza todo se hicieron la ley del 73, de febrero del 73, que hacía unos grandes cambios en el proceso electoral, inscripción casa por casa, el tribunal electoral, ponía límites a los donativos,
por primera vez a los bancos, a las corporaciones, etcétera. Todo ese engranaje en enero del 76 se vino abajo por un caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el tomo 424. Enero del 76 declaró el Tribunal Supremo de Estados Unidos que el gasto político es libertad de expresión. Y lo equiparó. Lo equiparó. Y también permitió los llamados PACs, luego que no coordinaran sus campañas. Los PACs, para que la gente sepa, son los comités de acción política, que son supuestamente grupos de ciudadanos que se organizan para apoyar supuestamente de manera indirecta candidaturas o partidos, ¿no? No pueden coordinar. Eso no se lo cree nada más que los jueces del Supremo. O sea, ¿quién organiza un grupo? Y es para evitar los límites. A los candidatos le ponen un límite de tantos donativos, pero a los PACs no. ¿Qué cosa, no? Sí, entonces, sí. El caso que estamos hablando es el de Buckley versus Valeo. Buckley versus Valeo, porque todo el mundo se dedica a hablar de Citizens United y de otro. El caso fundamental. Yo recuerdo lo estudiábamos cuando yo tomé Derecho Electoral contigo hace algún tiempo atrás. Nos hablaban mucho del caso de Buckley versus Valeo y las implicaciones, y había una nota al cárcel también que tú siempre resaltabas, importante. Una nota al cárcel muy importante. Que a veces la gente las pasa de largo. En el derecho electoral hay unas notas al cárcel que son más importantes que los textos. Había una nota al cárcel que decía que los gastos no tienen límites, pero las contribuciones podían tener. Y esa distinción entre contribuciones y gastos, eso se lo cree nada más que un juez, porque en la práctica el que gasta y el que contribuye es la misma persona con el mismo fin. Entonces decía que la única manera de obligar a aceptar límites era aceptar fondos públicos en un footnote, lo puso, en una nota al margen. Y esa excepción de ese footnote es lo que es la esperanza hoy, porque ¿qué ha pasado? O sea, le estamos hablando de 40 años al reloj. O sea, el 10 de mayo nosotros del 82, Peter Krisanowski por el PNP, que en paz descanse, David Noriega, el decano Cupril, por el interés público, todos ellos han fallecido, el único que queda dando vueltas soy yo, y por eso pues tengo que avanzar. Y decidieron que había que buscarle una vuelta a eso, porque si no iba a haber una guerra de ilegalidades en Estados Unidos y en Puerto Rico. Nosotros le buscamos, y lo dijimos así, mire, hay que buscar con los fondos públicos, porque estos PACs van a destruir la democracia. Si usted quiere tener una idea de lo que advertimos hace 40 años, mire los periódicos de esta semana, donde los dos principales candidatos de un partido están imputados de estar envueltos en manejo de hacer unos PACs fantasma o aceptar dinero por la vía indirecta ilegalmente. Eso no es, los jueces, la ingenuidad en proceso electoral es un pecado mortal. O sea, el que haya un juez que no tenga experiencia electoral, eso se lo dice una juez republicana de Arizona a su resto del tribunal, y dice, el problema es que ustedes nunca salieron de la rama judicial, y yo que he estado en política y le estoy diciendo que ustedes no tienen la más mínima idea de cómo es el proceso político. Bueno, ahí empezamos, hicimos una ley que el 73, con la cual Hernández Colón fue a las elecciones y las perdió. Se creó el Tribunal Electoral, y en el 77... Eso, antes de ir al 77, que una cosa que me llama la atención, que tú señalas que se propició en ese cuatrienio, habiendo Hernández Colón ganado cómodamente esas elecciones del 72, ¿por qué se quiso trastocar el andamiaje electoral? Si, como muchos señalan, en el caso del Código Electoral actual con el Partido Nuevo Progresista, ¿para qué voy a tocar la ley que me dio la victoria a mí? Claro. ¿Por qué Hernández Colón decidió o impulsó esa reforma, esa primera reforma? Hubo dos crisis que impulsaron esa reforma. Una fue que no aparecía el andamiaje electoral porque había renunciado la persona que estaba a cargo. Hernández Colón propuso para presidir el mes antes de las elecciones, no había quien dirigiera las elecciones. Hernández Colón, que era presidente del Senado, propuso a don Fernando Chardón, que era secretario de Estado, quien declinó la posición. Entonces nombraron al juez Gilberto Gerbolini y pasaron las elecciones, todo el mundo quejándose de la ley,
y del proceso. Entonces hubo un reclamo de una comisión. En esa comisión hubo acuerdo con excepción un tema. Y era que Luis Muñoz Marín, que estaba vivo, tenía objeción al colegio abierto, porque su vivencia había sido que el colegio abierto había facilitado un fraude donde había más electores que habitantes en 30 y pico de pueblos en Puerto Rico, ¿no? El otro día alguien se burló de eso y es porque no conoce y la ignorancia es peligrosa. En el 1976 se hizo bajo el Tribunal Electoral. Vivimos dos cosas poderosas. En el 72 vino los anuncios de gobierno. En los últimos meses el gobierno empezó a anunciar las carreteras que había. Estamos hablando del gobierno de Luis A. Ferré. Correcto, el gobierno del don Luis A. Ferré empezó a gastar millones de dólares en televisión anunciando su obra. Y esto es un caso muy importante para los amigos que nos escuchan. En el 1973, cuando yo comencé a bregar con eso, pues había un proyecto de Hernández Colón prohibiendo los anuncios de gobierno desde julio 1 del año de las elecciones. Y la veda electoral. La veda, lo que se llama la veda electoral hasta el día de las elecciones. Yo insistí en mandarle ese borrador de proyecto que él tuvo como presidente del Senado y para mi sorpresa y honor a Puerto Rico, Hernández Colón tachó donde decía julio 1 y puso enero 1. El significado de eso fue ponerse una limitación a su gobierno de 6 meses adicionales en hacer anuncios sin autorización del tribunal. Eso hasta el día de hoy está vigente, es un legado de buena democracia. Una vez en una reunión de gabinete un jefe de agencia preguntó que quién fue al que se le ocurrió tremendo disparate, ¿no? Y entonces todo el mundo sabía que había sido a mí. Yo le dije, bueno, el que firmó eso fue el que lo nombró usted. Si usted quiere discutir eso, váyase a discutirlo con él. Como yo no es, además me medía 6'4", y yo mido 5'6". Entonces, pues yo me fui, bregué con el gobernador, si usted quiere bregar con eso. Él se inhibió, o sea que las cosas buenas en política duran. La ley electoral fue abolida en el 77, cuando ganó don Carlos Romero Barceló. Hubo protestas tremendas, nombraron gente partidista fue el problema de las tarjetas, que se quedaron cientos de miles de personas sin retrato. Fue verdaderamente muy álgido ese cuatrenio porque habían nombrado personas para recibir órdenes, no personas de criterio propio. Okay. Y yo he aprendido en estos años que me ha tocado vivir que yo prefiero una persona del partido que sea, que tenga carácter y respeto e integridad, como lo tuvo mi adversario Eugenio Belaval, o lo tuvo don Charles Cupril, que son adversarios míos, o César Vázquez, pero son gente de palabra. A mí me preguntan cómo tú has logrado 3 leyes y 2 redistribuciones por unanimidad. Bueno, porque yo negocio con gente que tienen palabra. Y gente que tienen palabra pueden tener diferencias contigo, pero no te cambian las reglas de juego. Se aprobó la ley del 77, que fue un desastre. Fue una aprobación por un solo partido. Por un solo partido y con unas grandes controversias. Fue un desastre. El problema fue entonces que no dieron el tiempo para retratar la población y hacer la tarjeta electoral. Entonces el presidente de la Cámara, Ángel Viera Martínez, que estaba muy resentido porque él era el que manejaba los asuntos en el PNP y el gobernador Romero empezó a quitarle ese poder, propuso el colegio entreabierto, que era que durante el día votan los de la tarjeta y los que no tienen tarjeta votan por la tarde a la última hora. El resultado de eso es que, como tú tienes el sistema abierto a los que no tienen tarjeta, nunca se sabrá quiénes votaron a nombre de otra persona. Y entonces en aquel momento no había el dedo entintado. No, porque eso en 1932 31 hubo una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que la llevó un periodista que decía que entintar a uno, porque lo llevaron por no quererse entintar, era un carimbo que violaba la integridad de su cuerpo. Y el Tribunal Supremo, que es un problema que tienen los tribunales, vio el caso de la persona, no el efecto acumulativo en el país.
El resultado es que en el 1932 han sido las elecciones más fraudulentas en la historia de Puerto Rico. En más de 30 municipios votaron más gente de los que estaban vivos. Y eso lo llevaron al Congreso de Estados Unidos, llevaron la lista de los, y está en el libro, ¿verdad? La lista de los municipios, la población del censo y los electores eran más que los vivos. Hasta los muertos votaron. No, los muertos era el colegio más grande. Y eso era lo que imperó en Puerto Rico en el 32. En el Congreso de Estados Unidos, el Senado aprobó el colegio cerrado para Puerto Rico. Entonces, eso era, ¿cómo era que operaba? Para los que no sepan, ¿cómo era que fíjate qué operaba? interesante. Ya nos explicaste el entreabierto, ¿no? ¿Cómo operaba el cerrado? Pues mira, el gobernador de Puerto Rico confronta a los legisladores con que hay más electores que habitantes. Entonces, claro, esos eran los legisladores que habían salido electos con ese sistema. Porque no había marca, porque el Supremo prohibió la marca. No había retrato. Entonces, los muertos votaban. Se inscribía gente con los apellidos inversos y había, bueno, para darte un ejemplo, cuando se puso el colegio cerrado, que te voy a describir eso, en Ponce y en Cuamo desapareció el 30% de los electores. Ese 30% nunca existió. Eso eran muertos y nombres invertidos. El colegio cerrado, el gobernador le pide al Departamento del Trabajo, que tienen experiencia en elecciones sindicales, que preparara un esquema para evitar el fraude. Y el secretario del Trabajo, lleva el edificio, el nombre de él, Prudencio Martínez, preparó un proyecto y se lo enviaron al Senado de los Estados Unidos. Entonces el Senado enmienda la ley Jones por unanimidad para obligar a Puerto Rico a cerrar los colegios. Entonces era a la 1 de la tarde, cerraban todos los colegios. Tú podías estar dentro y tú podías salir, pero no podías entrar luego de la 1 de la tarde. Así que tú podías estar inscrito 20 veces o tener 20 muertos para votar por ellos, pero se cejaba a 1 hora con todos los electores dentro. En el 72 yo voté con colegio cerrado. Éramos 120, estaba apretadito aquello. Entonces todos estaban allí. Allí, las mujeres sentadas y los hombres de pie. Y entonces empezaban a llamar. Y entonces la persona iba y ejercía el voto. Tú no podías entrar. Y se dio un caso en el 72 que marcó mi vida. Presidía el PNP, los colegios. Y una señora vino a querer entrar a las 10 minutos después. Y el funcionario presidente le dijo, mire señora, usted llegó 10 minutos tarde. Ya el colegio se cerró. Usted vota en las próximas elecciones. ¿Sabes? Yo me quedé frío. Aquí las cosas se respetan, un respeto increíble. Y dejó fuera a la señora que era la líder del PNP en ese... O sea, que ahí la ley del ay bendito no funcionó. No. Y eso cambió mi vida, porque yo dije, eso saca lo mejor del puertorriqueño. En esas elecciones, Hernández Colón, en el 80 fue una elección terrible, conoce la elección de Valencia. Tenemos por aquí, a ver si Giovanni nos pone alguna de las portadas de los periódicos de aquella época. Porque el voto adelantado de la policía cambió el resultado de las elecciones. La noche de las elecciones, Hernández Colón ganaba por 758 votos, le llevamos esa certificación, se apagó, esto es importante, se apagó la luz en el Coliseo. Romero Barceló se declaró ganador por encima de la Comisión Estatal de Elecciones. Y entonces el Partido Popular ganó el Senado, la Cámara quedó empate, se murió un representante, por eso quedó empate. Estuvo el caso de los pavazos, que Boston dijo, mire, la intención es clara de votar encima de la insignia del Partido Popular, la tiene que contar. Claro, algo que en estos tiempos se ha tratado de minar. Se ha tratado de minar, algo que ya estaba resuelto. Que estaba resuelto, se trató de minar el caso de Suárez, pero en el último caso, que es el de Rodríguez, el caso de Guánica, bajo la opinión del juez Korthoff, se vuelve a hablar de la intención del elector como la gente sepa, ¿no? Cuando hablamos del derecho al voto, estamos hablando de un derecho constitucional, un derecho fundamental. Y entonces, pues, para tú despojar a una persona, un ciudadano, de un derecho como el derecho al voto, hay que someterle al escrutinio estricto y por lo tanto hay que buscar todas las maneras
habidas y por haber por salvar ese derecho. Es correcto. Y entonces, pues, lo que se llegó en esas decisiones era, pues, que una marca donde al uno examinarla, uno podía entender cuál era la intención, ya fuera que la X cruzara todo el cuadrante o donde se unieran las dos líneas. Uno podía interpretar que este señor estaba votando por La Palma, por La Pava, o en aquel entonces por Gallizá, o por Maribra, etcétera. Qué interesante porque en el DPR, que está, ¿verdad?, las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico en papel, en los anejos aparecen varios ejemplos. O sea que lamentablemente en las versiones hoy en día en línea no se ve que era eso de los pavazos, para que la gente pudiera entender. Que después bien tuvo su secuela con los pibazos. Unos años después. En el ¿Qué es los 2004? pavazos? Los pavazos fueron gente que votaron encima de la insignia. O al ladito de la foto también. O debajo del nombre, en el caso de los representantes y los senadores por acumulación, o al lado. Fuera del cuadrante. Entonces, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por unanimidad, con jueces de diferentes ideologías, dice: la intención está clara, hay que respetarla. Y esa ha sido la ley en Puerto Rico desde 1980. Claro, eso fue un miércoles. El jueves el Tribunal Federal de aquí quiso invalidar esa posición. El viernes el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por unanimidad, se reafirmó que el Tribunal de Distrito Federal no puede revocar al Tribunal Supremo. El sábado, cuando yo llegué a la comisión dijo que iba a obedecer al juez Torruella y no al Tribunal Supremo de Puerto Rico, y yo me negué a dar la llave y me paré al frente de la puerta y fui arrestado ese día. No fue por robarme nada, como alguien dijo, sino por que se respetara la voluntad del Tribunal Supremo. Fue un desacato, ¿no? Y en todo caso. en el tribunal pues declararon que no había causa. Ese es 1980. Entonces, esas elecciones traumáticas del 80, ¿verdad? Que yo te he escuchado decir en algunas ocasiones que estuvo a punto de una confrontación que no ha ocurrido en este pueblo por asuntos electorales. Ahí tuvo también el llamado de Hernández Colón a las trincheras de lucha. Los populares a la trinchera de lucha, a los funcionarios a defender esos votos, a defender esas actas. Y Romero Barceló, pues, con la actitud que lo caracterizaba, ¿no? Dio pie a que se hiciera entonces, se redactara la ley electoral del 83, ¿verdad? ¿Cómo se pudo armonizar en aquel momento, comparándolo con la situación política actual? Me parece a mí que en aquel momento era mucho más difícil que la de ahora. Teníamos un líder fuerte en la fortaleza con Carlos Romero Barceló. Teníamos un líder fuerte en el Senado con don Miguel Hernández Agosto, y con un líder del Partido Popular también presente en aquel momento tras bastidores, que era Rafael Hernández Colón. Y teníamos la Cámara, ahí pues se dio el Pacto Viera-Colbert, donde se dividieron el tiempo, la Guerra Fría, una situación, me parece a mí, mucho más complicada que la que vivimos hoy día. No, y habían habido actos de violencia. No, hay actos de violencia, veníamos de Maravilla, en el 78, y asesinatos Coliseo, tanto de la izquierda como la de derecha. O sea, era un ambiente muy cargado. Muy Abajo, cargado. Se escogió un sitio para hacer el escrutinio terrible, un edificio abandonado en Valencia, que todavía está abandonado. Todavía está por allí. Lo fui a ver el otro día. Eso detrás de las aguas de la Cotorra, atrás. Y abajo estaban cientos, y llegaron hasta estar miles de personas, algunos... ¿Convocados por los políticos entonces? ¿O? Sí, eso estuvo a punto de una guerra civil. Lo que yo digo hoy, lo dije siempre, esa lo salvó. No la comisión que cambiaba su juicio dependiendo qué partido era. Y eso está en las decisiones de Puerto Rico, donde le adjudicó un voto al PNP, que era un voto para el PIB. Y el Tribunal Supremo dice: pero es que es inexplicable que la comisión le dé un voto a quien no lo obtuvo, y no hay duda alguna, pero así eran las cosas allí. Había una persona que era el comisionado del PNP,
contraparte, ¿verdad? El profesor Belaval, Eugenio Belaval Martínez, que era un hombre de palabra. Yo creo que se equivocaba a veces, pero la palabra que te daba, que esa papeleta es válido, que esa papeleta es nula, no importaba a quién era, salvó de una guerra civil a Puerto Rico. Porque nosotros, en vez de ir a la comisión que cambiaba su parecer cada vez que veía de quién era la papeleta, Belaval era consistente. Eso es importante. Hay gente en Puerto Rico que hacen la diferencia. O sea, el que usted sea una persona de palabra, íntegro, hace diferencia. O sea, que todavía hay gente hay populares hoy día que ponen en duda la victoria de Carlos Romero Barceló en el 80, al igual que hay PNP que ponen en duda la victoria de Acevedo Vilá en el 2004 con los pibazos. Pero yo sé que tú has dicho en otras ocasiones que cuál fue la verdadera razón, o sea, qué fue lo que le dio la victoria a Carlos Romero Barceló en esas elecciones del 80. Bueno, el voto adelantado de la policía. Ese voto tú me dices que fue algún voto un poco coaccionado. Bueno, un poco coaccionado, no. Yo estuve en el cuartel de Aybonito. Los policías votaban en los cuarteles, cosa que me preocupa en la situación actual con la ley. Ten en cuenta que eso fue después de Maravilla, un año y pico después. Y entonces allí yo vi, no me lo contaron, no lo leí en el periódico, cuando el sargento a cargo llamaba a los guardias y decía, nosotros tenemos aquí 16 PNP y 6 populares y 5 guardias nuevos. Así que yo voy a saber cómo van a votar esos 5 guardias nuevos. Eso se lo dijo al frente mío. Yo le dije, mire, usted está violando la ley. ¿Cómo usted está coaccionando a los 5 policías nuevos? Además, ¿cómo usted sabe cuántos hay? ¿En dónde en el reglamento de la policía le da ese poder a usted? Entonces me diga, escolten al licenciado que se vaya a San Juan. Y 2 miembros de la fuerza de choque me cogieron al hombro, yo no sabía lo bajito que yo era. Wow. Y me sacaron y me llevaron al carro y mire, por su bien váyase para San Juan. Los organismos electorales y se querellas, nada. Cuando eso termina en una batalla campal en los tribunales, el Senado aprueba una resolución y la discute con el gobernador para crear una comisión donde todas sus decisiones serían por unanimidad. Y el gobernador se sintió tranquilo que las decisiones tenían que ser por unanimidad. Nadie en los medios de comunicación nos dio oportunidad de que nos íbamos a poner de acuerdo. Yo sostenía que la gente que está en primera fila, en la primera trinchera de lucha, tienen mucho en común, porque tú me tumbas un voto en la mesa 7 y después vamos para la 11. O sea, y para sorpresa de todo el mundo, nosotros nos pusimos de acuerdo en este informe. A ver si Giovanni nos pone esta portada para que la vean aquí del informe. Esa es. El Partido Nuevo Progresista designó a su comisionado electoral Peter Krisanowski, este servidor por el Partido Popular Democrático, y David Noriega Rodríguez por el Partido Independentista, y el decano de la Escuela de Derecho de la Católica, Charles Cupri Oppenheimer, a nombre del interés público. Creían que no nos íbamos a poner de acuerdo y tuvo unas negociaciones largas. Tuvimos 2 reglas que nos ayudaron. Una, nadie habla con la prensa en medio de una negociación. Perdóname, ¿el PSP no quiso participar o no fue invitado? Que no quedó inscrito. Ah, ok. Entonces, nosotros fuimos parte por parte de las primarias, el financiamiento, el nombramiento del presidente, todo. Y en el 82 se logró lo que decían que era imposible. O sea, que fue aprobado por el Senado. Por consenso. Entonces el gobernador... Cámara y el gobernador Romero Barceló. El gobierno empezó a echar para atrás un poco el gobernador. Luego de se le olvidó cuando vino a la Inter, dijo que habíamos hecho por unanimidad. Eso es correcto, pero hubo que darle su empujón. Y la aprobó el Senado, la aprobó la Cámara con el voto en contra de Ángel Viera Martínez, porque se le quitaba el poder que él tenía sobre el proceso electoral de Puerto Rico. Y se aprobó por consenso y dirigió 8 elecciones en Puerto Rico. Y eso dio pie a la ley electoral del 83. Y eso dio pie a la ley electoral del 83. ¿Qué innovaciones trajo esta ley electoral del 83 que tú trabajaste con David Noriega y Peter Krisanowski? Que el nombramiento del presidente vamos a tratar de que sea por unanimidad. De la Comisión Estatal de Elecciones.
y se logró el nombramiento por unanimidad de César Don Vázquez César Díaz, Vázquez. que ha sido para mí el mejor presidente de la comisión. En aquel momento no era requisito que fuera juez, ¿verdad? No, eso es un error, porque te limita el campo. Pero que es un problema que hay ahora mismo. Sí, es un problema porque te limita el campo. En estas elecciones querían un ex juez y no lo podían nombrar. No, y que ahora mismo el Tribunal Supremo permitió con su decisión que se mantuviera el juez presidente indefinidamente, pero según tengo entendido el nombramiento de él ya venció. Como juez, vence o venció antes de las próximas elecciones. Sí, entonces, ¿qué pasa? Ahí viene O sea, ahí ya no se podría sostener en esa posición, me parece a mí, porque ya la condición de juez no la tiene. Vamos a ver, yo espero que se pongan de acuerdo. La experiencia mía es que cuando hay reglas claras y hay gente íntegra, se ponen de acuerdo rápido. El nombramiento de ese juez se hizo de viernes para lunes, el año de las elecciones del 2020. Se hizo en un fin de semana y aparecieron nombres y se pusieron de acuerdo para el presidente y la presidenta alterna. O sea que cuando hay buena voluntad se puede lograr. Ahora, si usted quiere quedarse o declararse usted gobernador, o sea, votar y usted contar los votos, pues eso... O sea, ¿qué otras innovaciones además trajo, además del nombramiento? Trajo el balance electoral dentro de la comisión. ¿Qué es eso? Para que explique ahora. Por ejemplo, si el Partido Popular le van a nombrar el director de operaciones, que es el que hace las papeletas, el subdirector tiene que ser de otro partido. Entonces rotan diferentes, el de las computadoras es del PNP, el vicepresidente de esa unidad es de otro partido. O sea que no es al extremo que mucha gente a veces comenta por ahí o pretende de que si hay una secretaria popular, pues tiene que haber una PNP, una de Victoria Ciudadana, de Proyecto de Dignidad. Es un número de puestos clave. El director de las computadoras, porque aquí en estas últimas elecciones aparecían paquetes después de contar el pueblo. ¿Y cómo es eso? Puerto Rico ha tenido mucha suerte. Ha sido el único país que yo conozco que suspende unas elecciones y no hay un solo conflicto de violencia. Eso pasó el 9 de agosto del año 2020. Así es. ¿Qué pasó? Entonces, ¿Qué otras aportaciones trajo esta ley del 83? Trajo las juntas de inscripción permanente en todos los pueblos. Para que hubiera una para que hubiese una oportunidad de que el elector se pudiera inscribir. Trajo las inscripciones en las escuelas para que los muchachos, que es el grupo siempre más retraído en el mundo, los inscribiéramos en segundo, tercero, cuarto año. Un tipo de entrampamiento, cogerlos en la escuela, en la escuela y... Se activa esa tarjeta cuando usted cumple 18 años. Le dimos los votos adelantados a categorías específicas, no generales, y se mantuvo un ambiente de profundo respeto y cordialidad. Se le dio el voto a los confinados, que era una petición del PIB, y tanto el PIB como este servidor entendíamos que Romero lo iba a vetar, y la firmó. También la inscripción ahí se hizo con retratos, ¿no? Entonces la inscripción se hizo con retratos en todo Puerto Rico y eso pues abonó a que en las elecciones del 84, 88, 92, 96, 2000, 2004, no hubo aquí ningún problema. No hay una impugnación en las elecciones en Puerto Rico. Mis estudiantes a veces dicen, no, es que los políticos siempre se pasan peleando. Y dice, eso no es correcto. Hay asuntos que se pasan peleando, pero hay asuntos que se ponen de acuerdo. Y yo he luchado toda mi vida porque saquemos de la lucha diaria el asunto electoral. Porque ese es el que decide. Un detalle en el proceso electoral es un asunto de detalles. Un detalle determina una elección. Así que llegamos así a las elecciones más cercanas. En el 2011 hubo un intento de apoderarse de los puestos. El poder es un afrodisíaco y una miel. Y es insaciable si tú lo dejas. Por eso los científicos políticos de Montesquieu para acá pues han estado divide el poder, que fue lo que hicimos aquí. Sí, el peso y contrapeso. Y en esta reforma también se establecieron requisitos para el voto adelantado.
¿Cómo era antes y cómo lo trastocó esta ley? Ahí pues hicimos unas juntas de voto adelantado para ir a los hospitales, de que fueran 3 miembros a los hospitales. Luego eso se expandió en una enmienda futura que hubo que debatir para que los encamados también fuera una junta a buscarle el voto, porque en la ley que se hicieron a última hora, el último día de la sesión, el Partido Nuevo Progresista puso que los encamados fueran al correo a depositarlos. O estás encamado o no puedes ir al correo, no puedes hacer las dos cosas. Entonces mandamos el último día, el juez Conti aprobó darle la garantía de que fuera una junta de partidos a procesarle el voto, igual que en los hospitales. Se perdió control en las últimas elecciones y espero que lo recuperen. También yo he señalado cuidado con el voto secreto. Que es un problema que en la actualidad no se habla, pero se sabe que hoy día la gente con los celulares entran y le toman foto al voto y a veces se lo envían a sus jefes políticos para más o menos como los policías que tú describiste de las elecciones del 80, tipo de voto abierto ahora no necesita enseñarlo, sino que le toma una foto y se lo envía y consta para récord. Y gente que yo lo he visto en las redes sociales publicando el voto. Y es algo, tú siempre mencionas una anécdota para que la gente sepa, porque la Constitución dice claramente que el voto es secreto. Y para que la gente entienda por qué el voto tiene que ser secreto, por qué todos debemos defender el voto secreto, tú siempre cuentas una anécdota de una elección, unas uniones. Cuéntale a los estudiantes, a la gente que nos escucha. El profesor de Derecho Laboral, Jacob Caro, presidía en la Junta Nacional del Trabajo en Estados Unidos elecciones entre uniones. Entonces él dice que él fue una unión en los muelles de Nueva York a presidir esa. Entonces la gente venía y enseñaba la papeleta. Y enseñaba la papeleta. Y hubo 10 tipos que no enseñaron la papeleta. Y cuando él salió afuera, los 10 tipos estaban achocados a palos afuera. Porque entonces el voto secreto de tuyo depende de que todo el mundo vote secreto. Claro. Porque si todo el mundo vota abierto y tú votaste cerrado, pues se sabe cómo tú votaste. No, es que si el voto tiene el mismo valor, ¿verdad? One man, one vote. Pues tiene que ser bajo las mismas condiciones. No puede ser uno abierto, uno secreto, uno 2 semanas antes, otro sin ningún tipo de salvaguarda, porque entonces macula un proceso que debe ser la uniformidad. Y yo quiero explicar esto porque yo llevo una pelea con los candidatos a gobernador. El candidato a gobernador no debe estar enseñando cómo votó porque es el ejemplo a las otras personas y eso es un delito en la ley. ¿Por qué? Porque si todo el mundo vota abierto, se sabe cómo el que no votó abierto votó. Cuando usted resta, pues se sabe, o sea que es un nivel de coacción. Ahora hemos descubierto que hay líderes políticos y líderes empresariales que le exigen a la gente retrata cómo tú votaste y por eso tuvimos que poner una norma de que se prohibían los celulares dentro de la caseta de votación porque están coaccionando en contra de la Constitución ese voto libre, pero tiene que ser secreto. Nosotros estuvimos luchando con éxito en casi todos los elementos procesales. El único que no tuvo éxito fue el de los PACs. El de los políticos. Sí, que es lo que tú señalaste, que adelantaste un poquito a principio del programa, que donde tú adelantaste las consecuencias que iba a tener esa decisión del caso de Bogli versus Valeo, que iguala la libertad de expresión, que es un derecho constitucional, con las aportaciones políticas. Pero entonces en el caso de los PACs, pues no tiene ni siquiera, o sea, no se igualan las regulaciones que tenemos los individuos a las aportaciones. Yo quisiera, ¿verdad?, que Giovanni me ponchara un día como la carta hoy, nuevamente, que ahí yo marco. El 10 de mayo de 1982. O sea, casi exactamente 40 años. Mire la fecha aquí arriba, yo la marco, 10 de mayo del 82, voto particular del licenciado Héctor Luis Acevedo. Y voy a leer para beneficio de los que nos están viendo el siguiente párrafo.
Decía Héctor Luis hace casi exactamente 40 años. Existe un área que este servidor le produce gran preocupación y que la solución que se le ha provisto, aunque es la única viable, no deja de perturbar el espíritu democrático. La influencia del dinero en los procesos democráticos debe tener márgenes claros y efectivos. La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Buckley versus Valeo equiparó el dinero a la expresión pública, dando al traste con las limitaciones efectivas que pudieran existir. Además, consagró la existencia de los llamados grupos independientes, los famosos PACs, que son pantallas de intereses sin mayor responsabilidad pública y que minan el proceso político. Lo que estamos viendo hoy en acción, donde el gobierno federal tiene bajo investigación. No, ya tiene una convicción. Ya tiene una convicción, exacto. Que es el caso del señor Joseph Fuentes, que era el dirigente de este PAC bajo el nombre de Salvemos a Puerto Rico. Y tiene también en líos a otros candidatos que corrieron para la pasada elección, para la primaria. Héctor Luis, yo sé, ¿cómo tú tuviste esa visión? ¿Tú crees que eso que tú señalabas al principio del programa, esa experiencia que ya había tú tenido como partícipe, ¿verdad?, de los procesos electorales, como comisionado electoral, esa calle ya te dio ese conocimiento para poder predecir lo que pusiste en tus palabras y que hoy día, 40 años después, estamos viendo los resultados? De eso que tú pronosticaste hace casi 40 años. Yo me di cuenta que la garantía constitucional de que el voto valga igual se ve minada cuando tú tienes una gente que dan $200,000 de donativo y ningún maestro de escuela puede dar 100, 200, 300 pesos. Así que lo que iguala la urna, lo desigualan las contribuciones políticas. Sí, que eso se rompe con la máxima de cuando esto una persona, un voto. Entonces, la influencia de la televisión, que es tan cara, creó un problema de desigualdad tremendo. Y hay una forma que en el 1957 ya Puerto Rico se fue alante del mundo y creó un fondo electoral para darle unas aportaciones a los partidos y candidatos que no dependieran de aportaciones privadas, porque esa es su libertad, pero no es la libertad del candidato nada más, es la libertad del elector de que su voto cuente igual. Que tenga el mismo peso. Y tenga el mismo peso, porque si usted tiene un candidato que tiene, como pasó en una elección de 2020, en el caso del plebiscito, tiene $2 millones y el otro tiene 100,000, pues no hay forma de que usted, en Nueva York, un puertorriqueño compitió para alcalde y le dieron $15,000, era el máximo con fondos públicos. Y Bloomberg gastó 72 millones de su dinero. Eso es Buckley versus Valeo, 72 a 15, ni Muñoz Marín gana eso. O sea, la fuerza del dinero. Bueno, lo vimos, la desproporción es quizás la en las primarias, en la campaña política de las primarias del PNP se vio. Eso era casi 2 anuncios comerciales y 3 bueno, y de esos anuncios estaban los de Salvemos a Puerto Rico. Claramente. Entonces, mire lo que hacen. Crean un pack de embuste fantasma como este que describe la convicción del señor Fuentes. Y entonces a ese pack le encargan toda la campaña negativa. Y como tú no tienes a quien demandar, porque eso es secreto ahí, entonces la campaña positiva de los fondos del candidato. ¿Y por qué se valieron de organizaciones sin fines de lucro? Porque era la manera de... Porque creo que no escuché que es sin límite las aportaciones que tú puedes hacer a una organización sin fines de lucro. No tiene límite, y entonces quien aparece en la elección federal, en la Comisión Federal donando, es el PAC, no la persona. El true donor, que dice el information, no aparece. Entonces, por un donativo anónimo, los donativos anónimos se comen la democracia puertorriqueña y miren el resultado. Tú lo denunciaste hace 40 años. Cuando esto sucede, se elimina la fe a la juventud en competir para puestos. Y entonces nosotros tenemos que suplir eso. Yo he expresado con Cupril y con otras personas que hay que darle un incentivo para, primero, sacar
las personas que vienen a buscar dinero de la política. Y eso se hace tú requieres 1,000, 2,000, 3,000 donaciones pequeñas y ahí los validas. Y entonces después cubre el Estado un mínimo de 4 millones, 5 millones de dólares, porque el dinero de la corrupción es el dinero más caro que le sale a este país, destruye vidas. Sí, eso es bueno que lo escuchen los críticos del fondo electoral, de los que se oponen. Sí, porque cuánto se gasta en todo lo que se roban, todo lo que, los procesos también para luego lograr hacer las investigaciones y luego lograr las convicciones. Ese dinero de la corrupción es un gasto, mira lo de la basura. ¿Cuántos millones se fueron en sobornar esos alcaldes? Que sepamos. En La Brea, el Bitumul, donaciones ilegales de 2 packs de fantasma. Esos packs y eso es lo reciente. Entonces, pero no lo suma. Entonces, cuando donarle dinero al político, ese dinero de la política va a aparecer de una forma u otra. Nos toca a nosotros ver que una persona honrada pueda competir para un puesto político sin tener que hacer un pack de embuste para igualar al adversario. Eso es una dinámica en política que es importante que nosotros no pongamos a gente decente ante la disyuntiva de aceptar una derrota o hacer lo mismo que hace el adversario. Esa es la encerrona que tenemos que salir. Y Héctor Luis, entonces, con esa ley electoral del 83 se llevó a cabo la elección del 84 sin ningún problema. Se llevó la elección del 88 sin ningún problema. La del 92, 96. La del 96, la del 2000, la del 2004, la del 2006, 2008, perdón. Y entonces llegó la ley electoral del 2011. ¿Qué recuerdas tú de esa ley electoral del 2011? ¿Por qué se hizo? ¿Qué trajo? ¿Qué eliminó? Esa ley electoral del 2011 nosotros la combatimos con bastante efectividad y donde salieron a hacer el control político del organismo electoral no pudieron llegar a consumarlo. Tuvieron que esperar al 2020, que fue una ley que bajó a consideración 4 veces porque le descubrieron errores técnicos después y además pues... La del 2020. La del 2020. Pero todavía el Tribunal Supremo estaba, hasta los otros días, resolvió el problema del nombramiento. El voto electrónico en Puerto Rico, yo comparecí en junio del 2019 y le dije, ese voto está siendo castigado en Estados Unidos por ser facilitador del fraude. No me hicieron caso. Volví de nuevo en octubre, volví en noviembre y siguieron y aprobaron el voto electrónico. Hasta que vino un día el FBI y 4 agencias federales más y dijeron que eso era una invitación al fraude. Entonces no puedes usar fondos federales. Y entonces al otro día la gobernadora devolvió el proyecto del voto electrónico y salvamos el voto electrónico, que entonces sí que no se sabe de dónde ni cuándo, después que eso entra ahí. Eso es bueno, eso no lo digo yo, eso lo dice el FBI. Cuando se lo dijeron en inglés el FBI, entonces lo quitaron. Pero que quitaron el valor de la efectividad de la intención del elector. En esa del 2011. Pusieron al Supremo a decidir quién era el presidente de la comisión. Pero estaba hablándome de la del 2020. La del 2020. Pero ya eso se venía trabajando desde el 2011. Sí, la del 2011 fue la que prohibió los pibazos, ¿verdad? Empezó a minar lo que es la intención del elector, validándose, utilizando como base el caso de Suárez, Cáceres versus Comisión Estatal de Elecciones, me parece que era, ¿verdad?, la otra parte. El caso de los pibazos es que una persona votó por la insignia del PIB, que le facilitaba la inscripción al PIB, y votaba por el gobernador y comisionado residente del Partido Popular. Esos casos se contaron el día de las elecciones, estaba en el reglamento, estaba en el manual de adiestramiento del PNP, porque todo el mundo sabía que se iba a contar de conformidad con la intención del elector. Y después llegó en la comisión que querían invalidarlo. Y entonces, a raíz de esa experiencia y del caso, los casos que se dieron tanto a nivel estatal como federal sobre los pibazos, se aprobó esta ley del 2011 eliminándolo. Bueno, lo que se hizo una ley después, donde se decía que si alguien votaba así, se tenía por no puesta la insignia del partido
para que no perdieran el voto los candidatos. Eso se le ocurrió a Guillermo San Antonio, a mi entender de manera brillante, y se evitó el caso de los pibazos. En este caso, en estas elecciones, en el caso de Isabela, buscaron para descontar los pibazos que pudiera haber en Aguadilla, perdón, en Aguadilla, pero no aparecieron. No aparecieron nada más que 5 y decían que necesitaban 50, mintieron bajo juramento. Aquí hay gente que se ponen a hacer cosas bajo juramento y no han metido preso a la persona que dijo que habían 50 votos, y eso fue al Supremo. O sea que es importante que las reglas de juego en una democracia estén claras, no se aplica una regla en un caso y otra regla en otro. Yo veo de los casos que se han llevado ya 4 disposiciones de la ley electoral, 4 de 4 se han declarado inconstitucionales. Del Código Electoral, vigente, del 2020. 4 de 4. Y yo le añadiría también que se hagan con un tiempo no cómodo, porque ¿cuánto tiempo antes de las primarias fue que se vino a aprobar este nuevo Código Electoral? La gobernadora Wanda Vázquez lo aprobó el sábado 20 de junio a las 4:15 de la tarde. Que luego de haber dicho... Víspera de los padres, luego de haber prometido de que no iba a aprobar una ley sin consenso. Y todos los partidos de oposición nos opusimos a esa ley. También pasó algo muy interesante. Por primera vez en la historia del país se suspende un evento electoral. Eso fue las primarias del 9 de agosto. No llegaron la papeleta a la mitad de los colegios. Y no hubo un incidente de violencia en Puerto Rico. Eso es importante. No, hay gente que estuvo... Desde las 6 de la mañana, 8 de la mañana, y eran las 2 de la tarde y no le llegó la papeleta. El Supremo ordenó hacer la elección donde no se había celebrado el día 16 de agosto. Había gente que ahora no se recuerdan en los canales de televisión proponiendo que no se celebraran y se suspendieran las elecciones en Puerto Rico porque no había tiempo. Y yo decía, hay tiempo, pero hay que organizarse y no puedes usar el equipo que no funcionó en las primarias, porque esa ley de 2020 votó de la comisión a la gente que más sabían. Sí, claro, gente que estaba institucionalizada. Claro, ya. Era la memoria histórica. Era la memoria histórica, habían hecho eso 10 veces para la ocupación política. Así que mi esperanza es que logren un acuerdo. ¿Cuáles son? Nos quedan creo que como 2 minutos. Teniendo en cuenta la situación política actual, un gobernador de un partido, legislatura de otros partidos, con una pluralidad que le da un dominio al Partido Popular en ambos cuerpos legislativos, un poco más en la Cámara. Sabemos que lo que piden unos grupos, que es que se derogue el Código Electoral, no va a ocurrir porque no hay los votos, ni en Fortaleza hay alguien amigable a eso. Por lo tanto, tiene que haber un consenso entre los partidos, teniendo en cuenta esas condiciones. ¿Cuál tú crees, si podemos mencionar 4 o 5, las que tú entiendas, que sean viables y posibles dentro de esas circunstancias? No se puede perder eso de perspectiva. ¿Qué cambios tú crees que son urgentes al Código Electoral de cara a las próximas elecciones? Primero, la confianza no se legisla. La confianza, la ley la puede motivar proveyendo que se pongan de acuerdo en el presidente, lo cual hemos hecho, contrario a lo que piensan, de 8 veces en 7. O sea que no es nada imposible de hacer, es la probabilidad si hay buena fe. Segundo, el respeto a la voluntad del elector. Tercero, el voto por correo, hay que asegurarse de que hayan garantías de quién lo solicita y cuándo lo solicita. Y que se tramiten también, porque lo que se cuenta es que se dejaron miles sin tramitar. Los números que yo tengo es que hubo 11,000 solicitudes que no se tramitaron. En unas elecciones que cada vez son más cerradas. No, yo gané la alcaldía de San Juan por 29 votos. Si usted me dice que falló 11,000 en la calle, imagínese. Las elecciones de Hernández Colón y Romero Barceló, 3,300 votos. Y bajo unas circunstancias políticas que lo que se espera es que siga atomizándose. Las leyes electorales se hacen para elecciones cerradas. La intención del voto, el voto por correo
el voto adelantado. Y que tenga garantías de confiabilidad. De confiabilidad. Y los adelanto al voto también, yo y creo en que la es algo comisión que hay que tienen trabajar. que dar participación a los partidos de minoría. O sea, el partido de mayoría no puede pretender ser el que emita y cuente sus votos como si fuera una agencia privada de gobierno u otra agencia más. Eso va a depender también de la persona que se gane la confianza. Así que estamos en un momento crucial en nuestra historia. Hemos tenido 8 elecciones sin problema. Y esta última, suspendida, se fue el presidente, se fueron los comisionados a semanas de las elecciones. Vamos a evitar, no juguemos con el futuro del país, evitar confrontaciones y promover un ambiente de confianza democrática. Lo hemos logrado antes, para que gane el que tenga los votos. Oye, Héctor Luis, en menos de 2 minutos que nos queda, me gustaría tener tu opinión como experto en estos temas, de algo que se ha venido discutiendo insistentemente, de volver a permitir, ya sea enmienda a la ley, cosa que yo no veo probable, o impugnando en los tribunales las coaliciones. Se está hablando mucho de que Victoria Ciudadana y el Partido Independentista quieren que se vuelvan aquello que llamaron en aquella época las mogollas, que se vuelvan a viabilizar las coaliciones políticas, algo que es normal en otros sistemas políticos, porque mi crítica en cuanto a esto es que se ha ido viabilizando, permitiendo mediante leyes, mediante decisiones, la inscripción de nuevos partidos, pero nosotros tenemos un sistema político que es para 2 partidos, entonces florecen partidos, pero no hay los mecanismos constitucionales para hacer las coaliciones luego de electos y antes de ser electos. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que están proponiendo estos 2 partidos? Bueno, yo creo que hay más gente proponiendo eso. En el mismo Partido Popular hay gente que lo ha propuesto. Mi impresión es que en la medida en que los partidos pierdan su personalidad, que sea una personalidad diferente, visible, unos valores visibles, porque entran en una coalición con otros, pierden su identidad y los chiquitos se van a volver medianos y vamos a tener una democracia con 5 partidos medianos y sin un mandato claro. Me tienen que convencer, no es una cuestión de principio, pero yo creo que cada partido debe representar una opción clara al país, pero lo que estamos viviendo es el ingreso de los que estaban fuera y el debilitamiento de los partidos principales, que es un reto al liderato de ambos partidos. Bueno, pues yo quiero agradecer al profesor licenciado Héctor Luis Acevedo por haber aceptado nuestra invitación aquí a Observatorio Interamericano para hablar sobre estos temas electorales, las reformas electorales de hace 50 años para acá, los efectos que han tenido, los cambios que han llegado, porque no creo que quede mucha gente que pueda hablar de esto de primera mano. Así que para nosotros pues es un honor haber contado contigo y yo sé que todos los que nos están viendo también, y que esperamos volverte a tener aquí en este foro para que nos sigas hablando sobre toda tu experiencia, tanto en la política como en la academia. Muchas gracias, Héctor Luis. Un placer. Muchas gracias, amigos y amigas.